Mari, para mí la pobreza es como cuando uno no tiene los suficientes recursos como para mantenerse y le toca como salir a las ciudades y, y pedir en las calles. Es como falta de recursos materiales para sostenerse. Para mí, ¿qué es la pobreza? Para mí la pobreza se podría definir como en un estado mental y un estado como de superación. Yo creo que no hay personas pobres de, de tener bienes, de tener materiales, sino que uno tiene que saber con lo que tiene, saber organizarse y saber planearse. Tal vez puede ser un estado donde uno puede que no tenga muchas cosas, pero con lo que tiene sacarle el mayor provecho. Tal vez no lo veo tanto como pobreza, sino como tener una mentalidad diferente para así llevar a un cambio, tal vez de un poquito económicamente o viéndolo desde el punto que uno lo vea. Para mí la desigualdad interviene de manera directa en la pobreza de un país, ya que no se recibe el apoyo necesario para el progreso de microempresas o de proyectos humildes. Para mí el problema está en que muchas veces al pobre se le ayuda de la manera incorrecta, se le ayuda de una manera quizás alimenticia o XY de otras maneras o en otras circunstancias para hacer sentir al pobre conforme con lo que tiene, eh, no invitándolo a ese progreso, o sea, a explotar sus capacidades, o sea, a pensar más allá, ir más allá. Hay quienes lo hacen, hay que reconocerlo, pero es donde juega el papel la desigualdad, en que no se ve de la manera que se debería ver, de la manera en que quizás se ayudan a macroempresas o empresas que tengan nombre de alta gama. Entonces, si la ayuda fuera eh, notoria, todo sería muy diferente, hubiera mucho menos pobreza o quizás no habría, pero eh, cada vez se alimenta más ese conformismo del pobre, por eso el tema de la desigualdad es correcto de que afecta de manera directa a la pobreza de un país. Para mí las causas de la pobreza son principalmente una decisión personal. No es que uno pues decida, yo voy a ser pobre, no, sino que uno tiene la capacidad de, de tomarse la vida pobremente, no me refiero a bienes materiales, pero de tomarse la vida pobremente y vivir miserablemente o de tener una mentalidad más ganadora. Entonces esa es una de las principales para mí causas. La otra sí es una parte y es la desigualdad y el gobierno que nos tiene del cuello, y me refiero a nos tiene porque también me he involucrado en eso, pero no me considero pobre, pero nos tiene del cuello con un país que es demasiado rico en demasiadas cosas, un país que no debería de sentir hambre. Entonces la pobreza, los motivos de la pobreza para mí son tanto personales como del Estado y de la desigualdad dentro de la misma sociedad. Bueno, creo que para responder esta pregunta tendríamos que ubicarnos en muchos contextos, pues entender qué es pobreza o saber qué es pobreza para nosotros, saber a dónde quisiéramos llevar esa pobreza, o sea, qué es erradicarla, si es como ser rico o es cumplir las necesidades básicas o es poderse dar lujos, no sé, creo que son un montón de cosas. Y también creo que existe, o sea, existen personas que no pueden comer, que no pueden vivir en un lugar como amable, saludable, porque estamos en un sistema que es sumamente salvaje, pues creo que esa sería una palabra adecuada para decirlo, en un sistema que
pues que lo que promueve es eso, precisamente, como que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Entonces creo que para poder erradicar la pobreza habría primero que cuestionar el sistema en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos, que no solamente se queda en un sistema económico, sino que creo que a lo largo de los años ha como atravesado todas las esferas de la vida. O sea, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones laborales, familiares, incluso con nosotros mismos, pues es como algo que hay que cuestionar a gran profundidad, es como una red y que todo se termina interconectando. Entonces yo creo que no hay una respuesta como de un sí o un no, sino que para responder esto hay que hacerse muchas más preguntas. Y bueno, creo que eso es lo que pienso. Que si yo creo que la pobreza se puede erradicar, la verdad es que puede sonar cruel, pero no. Pienso que cada persona es diferente y para cada cosa hay cada persona y somos demasiados. Incluso para ser pobres hay personas, porque mientras la gente no deje de pensar en que la pobreza existe, no se va a poder erradicar. La gente dice soy pobre, pero no porque diga que es pobre, quizás es pobre de mente, pero la persona tiene como riqueza otra cosa. Entonces pienso que las mentes de las personas son pobres y esperaría que algún día muchas personas que son para mí queridas puedan dejar de pensar eso. O sea, en las otras personas no pienso mucho porque quizás el ser humano también piensa individualmente y yo no pienso que sea pobre porque yo no soy pobre, aunque no lo tenga todo. Entonces es un pensamiento que siempre va a estar y eso es todo.